Si hay un Dios y una vida futura, es que existe también la verdad. La felicidad suprema del hombre consiste en aspirar a conseguirlo. Uno de los grandes renovadores de la novela, junto a sus coterráneos Fyodor Dostoyevsky y Anton Chejov, forma la trilogía de la cual parten los hilos de técnicas y procedimientos expresivos que desbrozaron el camino de la narrativa del XX siglo. 2 obras bastarían para inmortalizarlo: Ana Karenina y La guerra y la paz. Había comprendido, aunque no de un modo racional, sino con todo su ser, con su vida entera, que el hombre ha sido criado para ser feliz, que esa felicidad reside en nosotros mismos. En un lugar de la mancha de Piedón, Después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, como una media esfera, en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte irá de ellos. En el escritor ruso León Tolstói se funden de forma admirable la vida y la obra. Hablar de ellas por separado es destruir la esencia de ese complejo íntimo que constituye la revelación de los 800 en la vieja Rusia de los zares. El escriba formidable, cuya creación cubre toda la etapa de 1862 a 1904, a quien Lenin llamó espejo de la Revolución Rusa. supo que en el mundo no hay nada temible, que no existen situaciones en las que el hombre sea absolutamente feliz y libre, pero que tampoco ninguna en que sea totalmente desgraciado ni esclavo. La infancia, adolescencia y juventud de León Tolstói están íntimamente vinculadas a Yasnaya Polina, hacienda en que nació y vivió casi toda su vida. La propiedad la heredó de la familia de la madre, los príncipes Volkonsky, más de 1.600 hectáreas y 330 siervos que trabajaban la tierra. Las lecturas de Rousseau y Dickens van calando en la formación de la personalidad del joven, que cada vez más se siente inclinado a la sencillez del campesinado, al punto que estos lo admiten como uno de los suyos. El conde Tolstói lentamente va rompiendo con los intereses de la clase a la cual pertenece, impulsado por su gran sensibilidad y un espíritu inquieto que lo impulsa continuamente a la búsqueda del camino a la perfección y la felicidad del hombre. Tolstói ingresa en 1844 en la Universidad de Kazán, primero en la Facultad de Letras y luego en la de Derecho, pero no encuentra en ambas carreras la motivación ni las respuestas a esa gran interrogante que lo atormenta: el propósito de la existencia humana. Las inquietudes existenciales del joven conde serán reflejadas en esa especie de memoria autobiográfica que será de hecho su primera incursión literaria, la trilogía Infancia, Adolescencia y Juventud. Convencido por su hermano Sergei, ingresa en la Academia Militar y se gradúa de teniente de artillería y pasa a cumplir servicio en el Cáucaso. A punto de retirarse de la carrera de las armas, lo sorprende la guerra con Turquía. Se incorpora a la defensa de Sebastopol, que constituye uno de los episodios más cruentos de la campaña de Crimea. Las vivencias militares le proporcionan un abundante material que aprovechará para escribir una serie de relatos en los que pone de manifiesto el vigor y la sensibilidad que le son propios. Los relatos aparecerán en el periódico que dirige el poeta Nekrasov, El Contemporáneo. Formarán una trilogía de Sebastopol en diciembre, mayo y agosto. Posteriormente, se recogen en forma de libro con el título Cuentos de Sebastopol. El primer relato, Sebastopol en diciembre, tiene como protagonista la guerra, la descripción de las batallas, de la muerte, de los horrores, un testimonio fiel escrito en el mismo escenario bélico. ¡Vamos, vamos, vamos! En el segundo, Sebastopol en mayo, el escenario varía sustancialmente. Es la vida tras las líneas de defensa de la ciudad, el sitio, la vida en medio del fragor de los cañonazos. Tolstói se adentra en el interior de sus personajes para transmitir una visión de los odios, amores, ambiciones y los temores que los asaltan. ¡No me abandones! ¡Por favor! ¡No! Sebastopol en agosto es la tercera y última parte. En ella está el estudio del carácter. Ya se aprecian los rasgos que desarrollará en las novelas posteriores. Ahonda en la personalidad, en el alma de los hombres,
describe el desencanto, el miedo y la desesperación de un joven que recién enfrenta los horrores de la guerra, la superación del miedo y el arranque de heroísmo que le sucede. El conde Tolstói ha sufrido de la mayoría de las tentaciones con las que se suele asociar el demonio: el juego, la afición desmedida por las meretrices, el alcohol. Su inclinación a las juergas estuvo a punto de llevarlo a la bancarrota y la pérdida de las propiedades. Tras su matrimonio con Sonia Vers, comienza la etapa más serena de la vida. No obstante, sufre una profunda crisis de conciencia que provoca en él una angustia espiritual por la anterior vida de disipación. De ella brotaría un profundo sentimiento de amor por la humanidad. Comienza entonces a escribir sobre los temas que le preocupan: la razón de la existencia, la felicidad, el amor, el tránsito hacia la humildad, la crítica a la banalidad de la aristocracia rusa. La guerra no es una diversión, sino la cosa más vil del mundo. Es preciso comprenderla bien y no hacer de ella un juego, sino aceptar necesariamente esa terrible realidad. Tolstói se encuentra en plena capacidad creadora cuando emprende la escritura de la que será su obra maestra, La guerra y la paz. En ella vuelca el estilo tan propio, una estructura que le permite contar la historia desde diversos planos. La interacción entre varias líneas paralelas de narración en las cuales convergen constantemente el uso de los monólogos interiores de los personajes con el fin de rastrear la complejidad del alma humana, el dinamismo de los protagonistas que siempre está en evolución. En la novela coexisten una multitud de personajes, cada uno con su propia individualidad. Algunos de ellos responden a personalidades de la aristocracia zarista que Tolstói ha conocido y que apenas disimula el nombre. Varios son los protagonistas de la trama. Entre ellos destacan el príncipe Andrei Bolkónski, Pierre, Natacha, la condesa María, Nikolai, quienes alternan con figuras reales de la historia como Napoleón y Kutuzov. Todos, reales e imaginarios, han sido trazados con mano maestra. Hay una descripción pormenorizada de lo que fuera la batalla de Borodino, el principio del fin de la aventura napoleónica en Rusia. Para reproducirla, Tolstói rastreó innumerables documentos que recogían los testimonios de los participantes y los memoriales de los historiadores. Está narrada desde la cercanía de los personajes, pero en diversos planos, a la usanza del montaje cinematográfico, lo cual permite tener una visión general de la batalla, sin perder por ello la particularidad de los sentimientos humanos que provoca. La guerra y la paz no es tan solo el drama trágico de la contienda bélica. Es un profundo estudio del alma y la sociedad rusa de inicios de los 800. La culpabilidad en la actuación de los hombres es un tema que atrae al escriba, algo que también fue tratado por Dostoyevsky, pero mientras en el mundo de tinieblas del segundo el hombre lucha con su conciencia y se pierde, para Tolstói la vida está dada en profundas contradicciones. No obstante, el hombre podía superar las mismas y salir adelante más purificado. La gran epopeya que representa la novela constituye un aporte a la novela histórica del siglo decimonónico. El maestro ruso concede un papel protagónico al pueblo en la batalla contra el invasor francés y la derrota de las huestes napoleónicas. Pero todavía hay otra vuelta de tuerca. Pone de manifiesto el principio al cual se adhiere. La auténtica finalidad del arte es lograr que el hombre ame la vida. El amor es la negación de la muerte, el amor es la vida. Todo lo comprendo tan solo porque amo. Todo existe solo porque amo. Junto a la tragedia inevitable del príncipe Andrei Bolkónski está la resurrección de Pierre y Natacha. Andrei representa las viejas ideas de la aristocracia zarista. Aun cuando el personaje conserva cierto hálito romántico y nobleza de espíritu, ha de desaparecer para dar paso al mundo y las ideas más revolucionarias que encarna Pierre. Cuando nos apartan de nuestro camino trillado, creemos que todo está perdido. Mas solo entonces comienza lo nuevo y lo bueno. Mientras existe vida, existe felicidad. Por delante aún queda mucho, mucho. A partir de la guerra y la paz, la vida personal del escritor ruso cobra mayor intensidad. Se agudiza la crisis con el medio aristocrático al cual pertenece. ¿Cómo pueden explicarse los rancios miembros de la nobleza,
que este hombre, nacido en la abundancia, se sienta bien al lado de los mujiks? ¿Que este hombre, nacido conde, rechace el lujo y la opulencia? En 1873 comienza a trabajar Ana Karenina. 5 años le llevará a terminarla. El problema de la culpabilidad humana será el eje central de la trama. Los personajes centrales, Ana y Levin, buscan desesperadamente una respuesta al tema cardinal de la obra del escriba: ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Agobiada por la culpa, la protagonista se arroja ante un tren en marcha. Levin logra la salvación en el contacto con sus campesinos y la tierra. Ana Karenina marca un hito en la historia de la literatura rusa. Cierra el ciclo iniciado por Pushkin y Gogol y dejará abierto el camino que ha de continuar Anton Chejov, el denominado realismo irreal. A partir de hoy toda mi vida no será ya irrazonable. No carecerá de sentido como hasta ahora. Tendrá desde hoy un sentido casto y profundo, el sentido del bien. El fracaso de la Revolución Rusa de 1905 hace mella en el escritor. Agobiado por la crisis familiar que enfrenta, al no querer acceder a los reclamos de su esposa, seducida por los salones de la aristocracia moscovita, Tolstói abandona el hogar una mañana de 1910 para morir en la estación de trenes de un oscuro pueblito ruso. Una maestría artística, la cual se manifiesta en la apasionada búsqueda de la verdad. Un elevado humanitarismo, profunda penetración en el mundo interior del hombre y la crítica social distingue el genio de León Tolstói. La obra del escriba ha reflejado ampliamente el carácter del pueblo ruso. Su poética, encaminada a lograr que el hombre ame a la vida, no pertenece al pasado, sino al futuro de la humanidad.